Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega del profe González. Esta vez vengo con un tema muy interesante que tiene que ver con genética. Es un módulo semiavanzado que se dicta para los grados novenos. Tiene que ver con los retrocruzamientos y la codominancia. Entonces, una vez que ustedes han visto las leyes de Mendel, conocen las formas en que se hereda y conocen los patrones de herencia, pues empezamos a generar algo de genética aplicada. Esto es más hacia los sistemas que tienen que ver con la investigación. ¿Cómo funcionan? Entonces, ¿los retrocruces qué son? Los retrocruces son una técnica que se utiliza para averiguar los genotipos en ciertos individuos. ¿Listo? Y como su nombre lo indica, retrocruzamiento significa que se hace con individuos que son del tipo recesivo. Y les voy a decir por qué. Entonces, coloquémoslo acá. Entonces, son técnicas genéticas, que se utilizan para determinar genotipos desconocidos. ¿Cómo así que genotipos desconocidos? ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes recuerden que en las leyes de Mendel existen individuos que son de tipo dominante e individuos que son, bueno, del tipo dominante homocigótico, ¿cierto? Y del tipo heterocigótico. Y el problema es que los heterocigotos y los homocigotos se parecen muchísimo. ¿Usted cómo hace para diferenciarlos? Recuerde que pues, usted tiene un homocigoto, ¿cierto? En este caso dominante. Esto podría ser amarillo. Pero esto también da un fenotipo amarillo. Y no hay una forma, exceptuando hacer un examen genético, para determinar si es homocigótico o heterocigótico. ¿Cierto que sí? Entonces, por Dios, aquí es donde vienen los retrocruces. ¿Qué hacemos en un retrocruce? Pues lo que tienen que hacerse es cruzarse con un individuo para determinar qué genes tiene, ¿cierto? Entonces solo hay dos posibilidades y pilas con esto. Entonces, la posibilidad es que sea homocigótico o heterocigótico, ¿cierto? Pero el retrocruce, nombre retro, se hace con un individuo de tipo homocigótico recesivo, siempre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si usted tiene un homocigoto recesivo, eso va a hacer que se deje dominar, ¿cierto que sí? Y no se exprese la genética del individuo recesivo, sino que la que se expresa es de los individuos dominantes, ¿cierto que sí? Por eso usted debe hacer el retrocruce siempre con un individuo recesivo conocido, ¿sí? Ejemplo, un perrito. Eh, el caso puntual es, digamos, a veces el pelo. El pelo crespo, el pelo liso puede ser unos factores dominantes o recesivos. Si usted sabe, por ejemplo, que el individuo es recesivo, entonces lo cruza utilizando o ya teniendo un individuo conocido como recesivo, lo cruza con estos. Bueno, ¿y cómo sabemos que sí? ¿Cómo sabemos si no? Pues es muy simple. Si usted coge, óigase bien, este individuo recesivo y lo cruza por un homocigótico dominante, este es el caso número 1, ¿cierto? Cuando coge el recesivo y lo cruza por el dominante, obligatoriamente siempre y en todos los casos y para toda la vida, todos los individuos van a salir heterocigóticos, pero su fenotipo es ¿qué? Fenotipo dominante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted a la fija ya sabe que si yo utilizo un retrocruce con un individuo y todos me dan igualitos al papá, nada que hacer. Este individuo es homocigótico. Pero existe una segunda posibilidad. Y es que el individuo no genere estos resultados, sino que los pueda generar de la siguiente manera. Entonces, si yo cruzo un AA heterocigótico con un AA, que es el recesivo, este es el retrocruce como tal, me van a generar estas dispersiones. ¿Cuáles son estas dispersiones? AA, ¿cierto? AA y aquí AA, AA.
el 50% de los individuos van a ser de fenotipo dominante y el otro 50% van a ser de fenotipo recesivo. ¿Listo? Entonces, un retrocruce me permite evidenciar cuáles son los posibles genotipos de los individuos e identificarlos. Entonces, en este caso, ya sabemos que utilizando este retrocruce, este individuo fue dominante porque todos salieron dominantes, y aquí es heterocigótico porque la mitad me salió dominante y la mitad me salió recesivo en el fenotipo. ¿Listo? Entonces esa es la forma correcta en la que se utiliza un retrocruce. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá y voy a copiar aquí el ejercicio rápidamente para solucionarlo. ¿Listo? Estos ejercicios pueden salir así, entonces la idea es que ustedes los vayan definiendo. Busquemos aquí, por ejemplo, el retrocruce. Entonces este ejercicio dice algo así: el pelo rizado de los perros pelo rizado de los perros domina sobre el pelo liso. ¿Listo? Una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro de pelo también rizado. Una pareja pelo rizado tuvo un cachorro pelo rizado. ¿Cierto que sí? Y del que se quiere saber si es heterocigoto. Si es heterocigótico, ¿cierto? ¿Con qué tipo de hembras tendrá que cruzarse? Razón el cruzamiento. Entonces, ¿con qué tipo de hembras tendrá que cruzarse? Bien, entonces pilas. Entonces sabemos que el pelo rizado domina, o sea, es un carácter dominante sobre el pelo liso. O sea, el dominante es rizado y el liso es el recesivo. Una pareja pelo rizado tuvo un cachorro pelo rizado. Pero como es el dominante, podrían ser heterocigóticos, ¿cierto? Y el que se quiere saber si es heterocigótico, ¿con qué tipo de hembras tendrá que cruzarse? Entonces, lo que hay que hacer primero es asignar las letras de los ejercicios, ¿no? Entonces tenemos que hay característica que es rizado. La característica rizado yo la quiero que se llame RR, ¿cierto? Sabemos que existe el liso y esta característica del liso la voy a denominar R minúscula, R minúscula. Por ende el heterocigótico lo voy a llamar R mayúscula, R minúscula, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos un perrito que no sabemos si es R mayúscula o R minúscula. Tenemos que hacer algún cruce para saber si es su genotipo dominante o es heterocigótico. Entonces, en estos casos es donde nosotros utilizamos un retrocruce. ¿Qué es el retrocruce? Utilizar un individuo conocido, ¿cierto? En este caso, una hembra conocida que sea recesiva, es decir, de pelo liso, para saber si existe. ¿Cómo así, profe? Explíquese. Bueno, entonces, si el perro fuera RR, ¿cierto? Es decir, dominante heterocigótico, y lo cruzo con una hembra lisa, ¿cierto? Rizado y lisa. Lo que va a pasar es que por más que sea la hembra lisa, todos los individuos me van a salir heterocigóticos, pero el fenotipo va a ser rizado. En el caso de que el individuo fuera RR, es decir, heterocigótico, cuando yo haga el cruce, ¿cierto? La mitad de los individuos me va a salir, al 50%, rizado, y la otra mitad me va a salir liso. Entonces, esta es una forma muy interesante para conocer los genotipos de los individuos utilizando cruces. ¿Listo? A esto le conocemos, señores, como un retrocruce. ¿Bien?
Muy bien. Entonces, cerramos hasta aquí los retrocruces. Repito, es algo muy simple. Es cruzar con un individuo de genotipo recesivo para saber qué tipo de genes tiene, si es heterocigótico o es homocigótico. Bien, listo. Eso en cuanto a cruces se refiere. Pero también tenemos que ver que hay otro tema interesante en genética avanzada, que tiene que ver con la codominancia, y estas cosas aplican también en el caso de Mendel. ¿Listo? ¿Cómo así, profe, que la genética mendeliana también aplica ahí? Sí. Entonces, hay veces, hay casos en donde no aplica eso de que siempre es dominante y siempre es recesivo, sino que puede ocurrir que hay dos genes dominantes que se encuentran y ambos dominan y ninguno se deja dominar. Y a eso se le conoce como la codominancia. ¿Listo? ¿Qué es la codominancia? La codominancia ocurre cuando los dos alelos de un gen son dominantes y expresan características diferentes. En este caso, para este caso, sus genotipos no se representan con una letra mayúscula y con una letra minúscula, sino que como ambos son dominantes, ambos se representan con letras mayúsculas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? No sé si recuerdan el ejemplo en el que yo les coloqué que había una planta verde y una planta amarilla, ¿cierto? Pilas. Si la verde dominara sobre la amarilla, sería V mayúscula verde y V minúscula amarilla. Pero como podría ocurrir que la verde no domina sobre la amarilla, sino que es codominante con la amarilla también iría en mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Y pilas, un ejemplo clarísimo es el pelaje de algunos conejos, porque el pelaje de algunos conejos está determinado por un gen que es el gen negro, ¿cierto? Pero también está determinado por un gen que es el gen blanco. Cuando usted encuentre este individuo, usted va a ver que es NN, el pelo va a ser negro. Cuando usted encuentre BB, el pelo va a ser blanco. Pero cuando usted encuentre NB o BN, ¿cierto? El pelo es gris. Uy, ¿y qué pasó ahí? ¿Se diluyó? No, no es que se diluya. Lo que sucede, señores, es que ambos están dominando. Entonces, algunos pelos son de color negro, otros pelos son de color blanco, y en contraste ambos dan el color gris. ¿Listo? Pero eso significa que no es que se dejen dominar, sino que ambos genes se están expresando y eso hace que tengan ese color tan bonito. ¿Listo? Eso se le llama codominancia. Cuando dos o más genes se expresan, cuando uno debería ser dominante y el otro recesivo, ambos se expresan y son dominantes. ¿Listo? Vamos a hacer algún ejercicio que represente este modelo. Vamos a buscar aquí un ejercicio bien chévere. A ver, interesantísimo. Aquí hay uno. Bueno, se cruzan dos plantas de color naranja. Entonces, se cruzan dos plantas de color naranja. ¿Cierto? Bueno, de color naranja mejor coloquémoslo de flores color naranja. Con eso no tenemos problema. De flor naranja. ¿Cierto? Y se obtiene una descendencia formada por 30 plantas.
se obtiene una descendencia formada por 30 plantas de flores rojas, 60 flor naranja y 30 amarillas. ¿Cierto? ¿Qué descendencia se obtendrá al cruzar las plantas de flor naranja? Pues, ¿qué descendencia se obtiene o se obtendrá al cruzar? ¿Qué descendencia se obtendrá al cruzar plantas naranjas con rojas y con amarillas? ¿Listo? Aquí significa que las naranjas se cruzan con las rojas y las naranjas se cruzan también con las amarillas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces la idea es revisar qué pasó aquí, qué ocurre con este cruzamiento. Entonces es interesante ver que dice que yo cruzo dos plantas naranjas, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí el naranja y el naranja. Las crucé y parece ser que obtuve una descendencia formada por 30 plantas rojas, 30 rojas, ¿cierto? 60 naranjas y 30 amarillas. Pilas, esto sería la F1, estos de aquí son los P1, ¿no? Miren, por lógica, los padres, y aquí está la F1. Bien, y ahí dice que después, ¿qué pasa si yo cruzo las naranjas con las rojas y luego las naranjas con las amarillas? ¿Qué pasará? ¿Cierto que sí? Bueno, hay que razonar el cruzamiento. Para razonar el cruzamiento tenemos que revisar las proporciones. Revisemos las proporciones. 30 y 60, 90 y 30, 120. ¿Cierto que sí? Es decir que las rojas son 30 de 120, ¿cierto? Las naranjas son 60 de 120 y las amarillas son 30 de 120. ¿Estamos de acuerdo? Esas son nuestras probabilidades. ¿A qué equivale la roja? Entonces lo único que tenemos que hacer es coger nuestra calculadora y verificar a ver cuánto nos da. Entonces tenemos que 30 dividido 120. Eso equivale al 0.25, que nosotros ya sabemos que eso es el 25%. O sea, eso es un cuadrito. 60 dividido 120, eso equivale a 0.5, que es el 50%, y el otro 25%. Bien. O sea, que si yo hago un cuadro de Punnett, me salieron dos naranjas, una roja y una amarilla, ¿cierto? Ya voy poniéndole como lógica al asunto. ¿Cierto que sí? Pero de todas maneras, ¿qué hacemos para expresar esos colores? Hay algo raro, ¿cierto? Cuando ustedes encuentran estos ejercicios que no les encajan, que no cuadran, lo más seguro es que pueda haber una codominancia. Entonces, miremos. Para saber quiénes son los que influyen acá, miremos nuestros hijos. Y aquí estamos dándonos cuenta que hay rojas y que hay amarillas. ¿Eso qué quiere decir? Que muy seguramente las rojas podrían ser las dominantes y las amarillas podrían ser las recesivas. Y las naranjas podrían ser las heterocigóticas. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa si yo planteo lo siguiente? ¿Qué pasa si yo digo que el rojo va a ser RR? ¿Cierto? El amarillo podría ser AA. Pero el naranja, si ven que es un fenotipo distinto, va a ser la combinación entre rojo y naranja, es decir, RA. ¿Cierto que sí? Miremoslo de esta forma. Si yo digo que el naranja es RA, entonces yo digo que este naranja de acá es RA y este es RA, ¿cierto? Si yo hago este cruce y me da esto, nada que hacer, le pegué. Entonces miremos, RA naranja por RA naranja, ¿cierto que sí?
A ver, ¿y cuánto me da? Entonces, RR me da RR. Y esto sería, RR que sería rojo. R con A sería RA. ¿RA qué es? Naranja. R con A, RA, eso sería naranja. Y A con A sería amarillo. Contemos, el rojo son 25%, naranja y naranja serían 50%, naranja 50%, rojas 25%, y el amarillo me dio 25%. Encaja con nuestra predicción. O sea que lo que está pasando es que aquí hay una codominancia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, profe, ¿qué hay que hacer? Pues ya hicimos el primero, razonar el cruzamiento. Entonces, es una codominancia donde las naranjas son RA, ¿cierto? Los rojos son RR y la amarilla es AA. Muy bien, ahora nos falta la segunda parte. Dice, ¿qué descendencia se obtendrá al cruzar naranjas con rojo y naranjas con amarillo? Pues hagámoslo. Naranjas con rojo primero. Entonces, naranja sería RA, ¿cierto? Con rojo que es RR. A ver qué descendencia se obtendrá. RR, ¿eso es qué? Rojo. RR, eso es rojo. RA, eso es naranja. Y RA, eso es naranja. Es decir, el 50% de los individuos es rojo y el 50% de los individuos es naranja. Bien, ese es el primer caso, cuando es rojo con naranja. Ahora miremos el rojo con el amarillo. Amarillo por arriba, rojo por acá, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? RA, RA que es naranja, AA, eso es amarillo, AA, eso es amarillo, y RA, eso es naranja. Es decir, 50% naranjas y 50% amarillos. Bien, ahí está. Y también sería un ejemplo de retrocruce incluso, porque no sé si se dieron cuenta que nos da el 50%. ¿Listo? Chicos, entonces, este es un ejemplo de cómo se puede utilizar la genética para revisar casos. Ya presentamos el retrocurso y aquí estamos presentando la codominancia. Y es el caso donde los alelos dominan, ninguno se quiere dejar dominar y ambos dominan. ¿Listo? Muy bien. Queda aquí por aclarar las proporciones. Importante, estos ejercicios siempre se sustentan sobre las proporciones. Entonces ustedes ya saben que deben hacer unas proporciones genotípicas y unas proporciones fenotípicas. Listo. Entonces nos vemos en la próxima. Que les vaya muy bien. Chao, chao.